Vamos a escuchar la lectura de la ponencia de los compañeros Anselmo Benítez, Luz Marina Valderrama, Noemí Sáenz, Óscar Oviedo Torres, que presentará el profesor Anselmo Benítez Ramos, el eslabón perdido entre la educación media y la educación terciaria. Vamos a recibir al maestro Anselmo Benítez Ramos con un fraternal aplauso. Maestro. Buenos días. Buenos días. Nuestra ponencia se llama el eslabón perdido en el tránsito de la educación media y la educación terciaria. Una de las necesidades de la política educativa en el actual contexto es la búsqueda de mecanismos y estrategias que permitan la superación de la desarticulación en el sistema educativo colombiano. Es claro que la expresión sistema educativo se puede concebir como una utopía más que una realidad, ya que en la actualidad lo que caracteriza el modelo educativo propuesto es la desarticulación entre estos, a pesar de que el Estado ha hecho intentos por cerrar la brecha entre estos dos niveles educativos. Este no ha logrado satisfacer las expectativas de las necesidades de los contextos educativos. La educación media es un nivel y tipo de educación que ha sido en gran medida olvidado y subvalorado en la política educativa colombiana. Es evidente la superficialidad conceptual en la Ley 115 de 1994, que se limita a postular la existencia de dos modalidades, la académica y la técnica, sin ninguna elaboración entre sus diferencias y o complementariedades o sus diferentes funciones educativas con sus responsabilidades referidas al futuro educativo u ocupacional de los jóvenes. La articulación es un proceso que busca fortalecer tanto la educación media como la educación superior, propiciando las relaciones entre el sector productivo y el sector educativo, y construir rutas formativas generando ganancias de tiempo y calidad para todos los sectores, favoreciendo la continuidad de los jóvenes en el sector educativo a través de los ciclos propedéuticos y ampliando su posibilidad de insertarse laboralmente o de generar un trabajo autónomo a través del emprendimiento, como lo afirma la Ley 749 del 2002 y la Ley 1188 del 2008. Lo anterior permite decir que los mecanismos y modalidades para la articulación entre la educación media y educación superior han sido deficientes. Por lo tanto, los niveles educativos se han mantenido aislados, impidiendo esto el cumplimiento de los objetivos propuestos en la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación. Esta ponencia se dedica fundamentalmente a identificar las debilidades del modelo educativo actual en cuanto al enfoque que ha dado a la articulación entre la educación media y la educación superior. Artículo 27 de la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación. Entendiendo que la educación media es considerada como la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende los grados décimo y el grado undécimo. Lo anterior tiene como fin la comprensión de las ideas, los valores universales, la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y el trabajo. Además, se puede afirmar que al momento de diseñar las instituciones educativas la oferta de programa en la media técnica, las posibilidades de elección que se ofrece a los estudiantes no se realiza con un diagnóstico objetivo que apunte a cubrir las necesidades, intereses y proyecciones del mercado laboral.
Ante tal opción, el estudiante se ve obligado a acogerse a una oferta que no le garantiza al finalizar el ciclo el acceso a la demanda laboral, generando desmotivación y deserción, de tal manera que al finalizar su ciclo de formación técnica no se le garantiza el acceso al mercado laboral, mucho menos a la educación superior. Por otra parte, este nivel educativo es considerado no obligatorio y en el que no es contundente la responsabilidad del Estado en la financiación y en la ampliación de una verdadera cobertura. Por tal razón, un gran número de jóvenes se ven condenados al desempleo y al subempleo permanente, situación estrechamente relacionada con la delincuencia, el embarazo a temprana edad, prostitución juvenil y el narcotráfico. Una de las áreas de mayor negligencia en la política pública es la articulación o relación entre el nivel medio y el superior. Se ha supuesto que el nivel medio es, para todos los estudiantes, el puente o nivel de paso natural a la educación superior, olvidando que menos del 5% del grupo de egresados, en nuestro caso, Institución Educativa Nueva Esperanza, logra comprar educación superior privada o de adquirir alguno de los escasos y altamente competidos cupos en las instituciones públicas. Esta baja tasa de cobertura es uno de los principales indicadores del subdesarrollo educativo del país, factor de exclusión social y obstáculo a la modernización y dinamización del sistema educativo. Por otra parte, este olvido de las necesidades de educación y calificación ocupacional del 95% del grupo de graduandos ha privilegiado un tipo de educación media claramente intelectualista y academicista, con escaso desarrollo de oportunidades de calificación ocupacional y cuyo estándar de calidad y logro se expresa en términos de los puntajes del examen de estado, examen que privilegia el conocimiento académico y subvalora el conocimiento técnico. En general, la ponencia está orientada a identificar los vacíos existentes en la llamada articulación que debe darse en el tránsito entre la educación media y la educación superior. Además, debe proporcionar elementos que permitan crear vínculos reales y concretos que logren llenar los espacios existentes. En ese orden de ideas, se ha detectado la siguiente lista de debilidades en el proceso de articulación entre la media y la educación superior. No existe un estudio de mercado que permita diagnosticar de forma real y eficiente cuáles son los énfasis que exige la demanda laboral de nuestros egresados. No existe un proceso de estudio pertinente que permita identificar los gustos y preferencias para así ubicar a los estudiantes en los perfiles acorde con su vocación. No existen políticas institucionales que al aplicarlas generen una actitud motivacional en los estudiantes y en los docentes. La poca responsabilidad financiera del Estado al mantenimiento del programa de la media técnica debido a la ausencia de una política pública que garantice el sostenimiento de este programa en las instituciones educativas. Poca cobertura de la universidad pública de la región para la inclusión de estudiantes de bajos recursos en sus programas ofertados. Desarticulación de la educación superior técnica y tecnológica con la educación media. Los contenidos de los currículos de estos niveles de formación no guardan coherencia entre sí, lo que dificulta al estudiante continuar con la especialización técnica o tecnológica en la educación superior. La intervención política no revelada en la mediación de los estudiantes que aspiran a un cupo en las universidades públicas, sin el control de las entidades administrativas regionales, situación que limita el ingreso de los estudiantes que realmente lo ameritan. El Ministerio de Educación no promueve sus políticas educativas
el fomento y la práctica de la exploración vocacional de los estudiantes desde sus primeros niveles de estudio, aspecto muy necesario a desarrollar y sobre todo en estos contextos vulnerables, donde por la problemática social en la que se encuentran inmersos no les permite visionar su proyecto de vida. No existe una obligatoriedad de parte de las universidades públicas en la implementación de la estrategia de los ciclos propedéuticos para garantizar la continuidad de la educación superior. Reflexionando desde la visión de formación que se ejerce en estos niveles educativos e identificando las debilidades existentes que impiden que se dé una óptima articulación, formulamos algunas propuestas que permiten garantizar una eficiente relación entre estos niveles de formación. Crear una política institucional que garantice la elaboración de un diagnóstico anual, revisando las necesidades y demandas laborales del mercado regional y nacional, para redireccionar la oferta de programas que se le brinden a nuestros estudiantes en la modalidad de la media técnica, a fin de que sean atractivas sus gustos, preferencias y requerimientos del mercado. Implementar políticas institucionales que al aplicarlas generen una actitud motivacional en los estudiantes y docentes, que vincule el equipo de bienestar y personal especializado, psicólogos, motivadores y orientadores profesionales. Crear redes institucionales que promuevan en las instancias del Estado la creación de políticas públicas que garanticen la asignación de partidas presupuestales para el mantenimiento y mejoramiento de los programas de la media. Promover la creación de nuevos centros universitarios públicos que garanticen una mayor cobertura para el acceso de estudiantes egresados de instituciones públicas a la educación terciaria. Promover acciones que garanticen la articulación de la educación media con la educación superior en aspectos tales como formación de competencias para la empleabilidad, acceso a la educación superior mediante el diseño de currículos propedéuticos y la articulación con el sector productivo. Solicitar acciones de control al ente administrativo de educación municipal y departamental para verificar que el ingreso de los estudiantes se garantice de forma transparente, sin la mediación de agentes externos en el proceso de elección de estudiantes que por mérito propio merecen un cupo en la universidad pública. Implementar en las instituciones políticas orientadas a promover el desarrollo vocacional desde los primeros niveles escolares e incluirlos en el currículo, y que esta necesidad sea considerada por las entidades encargadas de regular la educación. Que el Estado garantice el funcionamiento de la estrategia ciclo propedéutico dentro de sus políticas públicas, la cual debe ser de estricto cumplimiento en las universidades oficiales. Ley 1188 del 2008. Lo anterior nos permite aportar elementos que contribuyen a cerrar la brecha existente entre la educación media y la educación terciaria, de tal manera que al aplicarlas solucionen en gran medida las debilidades antes mencionadas, dándole vida, cumplimiento y objetividad a lo propuesto en la Ley 115 de 1994 y la Ley 1188 de 2008, con el fin de bajar los niveles de frustración, estancamiento y falta de proyección de muchos jóvenes que al finalizar su ciclo medio de formación no logran ingresar a la educación superior. Gracias.
Entonces, escucharon ustedes el eslabón perdido entre la educación media y la educación terciaria, a cargo de los compañeros Anselmo Benítez Ramos, Luz Marina Valderrama, Noemí Sáenz y Óscar Oviedo Torres. Los estudiantes deben, maestro Óscar, los vemos para que las compañeras o los compañeros que consideren hacer preguntas, únicamente preguntas, las puedan formular. Entonces, quienes vayan a preguntar, levantan la mano y allá se les lleva. Sí, a partir de que se recojan las preguntas, 5 minutos, el set de preguntas y respuestas.